¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Un martes bastante complicado para los mercados. Hoy el dólar rozó los 220 pesos. Estamos hablando del dólar blue. Ayer decíamos que los dólares financieros ya están por encima de los 220 pesos. El riesgo país volvió a subir un par de puntitos, está cerca de los 2000. Todo esto está relacionado con la tardanza que hay en un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario exige una disciplina fiscal a 2 años, el gobierno quiere hacerla a 5. Pero de alguna u otra manera eso significaría que el gobierno debería ajustar algunas cuestiones. Y uno piensa, con 45% de pobreza, con más de 5 millones de personas que viven en la indigencia, no hay mucho margen para ajustar ahí. Tampoco hay mucho margen para ajustar en los sectores productivos porque están ahogados impositivamente. Bueno, de eso vamos a hablar con el diputado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, sobre por dónde podría ir el gobierno o qué planes tiene el gobierno en respecto a un recorte, si afectaría a los sectores sociales, si afectaría a los sectores más marginados, en el caso de tener que acordar un plan de disciplina fiscal con el Fondo Monetario Internacional. O no, quizás estén pensando en otra cosa y todavía no lo sabemos. Y además vamos a hablar de otras cuestiones con Daniel Arroyo, que es una persona muy dedicada al trabajo del desarrollo social en la Argentina, fue ministro, pero además yo lo conozco desde hace muchos años, es una de las personas que más conoce sobre temas de pobreza en el país. Además nos visita Daniela Hacker, periodista especializada en temas de salud. Atención, que hace minutos nada más se conoció, yo creo que una de las sorpresas respecto al tema COVID y pandemia. Daniela va a tener toda esa información. A partir del 29 de enero, todos los argentinos y residentes en el país que tengan el esquema completo de vacunación, cuando vuelven del país ya no necesitan hacerse o presentar un PCR negativo para ingresar a la Argentina. Esto es a partir del 29 de enero. Es una novedad para mucha gente que está vacacionando o que va a vacacionar a partir de febrero y sale del país. Es un alivio, porque además los PCR ya pasaron a ser parte del presupuesto de vacaciones o del presupuesto de cada viaje que uno hace afuera porque son muy caros en el exterior. Y por último, con Belén vamos a abordar el tema del conflicto, posible conflicto bélico. Estamos lejos, pero atención, que desde la caída del muro de Berlín, hoy me lo decía Marcelo Cantelmi en la radio, estamos viviendo la tensión más grande en Europa sobre un conflicto bélico que involucre a Europa del Este, a Europa Occidental y a Estados Unidos con lo que está sucediendo en Ucrania. Conflicto bélico por ahora lejos, pero sí la economía, cómo se ve afectada, ¿no? Los commodities volaron en Europa, producto que el 40% de la energía que se consume en Europa es producida por Rusia. Por lo tanto, esto puede tener implicancias en la economía argentina, llegará en algún momento a involucrarnos a nosotros negativamente. Bueno, tenemos un gran programa para ofrecerte hasta las 23 acá en el canal de la ciudad. Te invitamos a que te quedes. Lo que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires ha dejado de crecer. Se ha estancado y quizás empezó a decrecer. Estamos esta semana en un número estable, alto, pero con la expectativa de que si empieza a bajar, baje aceleradamente. No me digamos, hagas ajustar nuevamente este año, justamente porque ya hizo un fuerte ajuste el año pasado. We understand that the social and economic situation is challenging, which is why we are adopting a flexible and pragmatic approach. Bien, no es que el mundo esté esperando que Argentina acuerde o no con el Fondo Monetario Internacional, pero sí hay mucho ruido interno. En la Argentina, los empresarios, la UIA le pidió al gobierno un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque el acceso a crédito está vedado no solo para el Estado, sino para los sectores privados que necesitan acceder al crédito. Por otra parte, también desde los sectores empresariales le están pidiendo al gobierno un dólar más competitivo. Cuando hablan de dólar competitivo se viene una devaluación. Uno está hablando ya, todos nos acostumbramos a pensar del dólar blue, del dólar que se mueve libremente, pero el que no podés acceder vía bancaria. Ese dólar hoy rozó los 220 pesos, mientras que el dólar oficial está por debajo de los 110, 108,50. Es mucha la diferencia, es mucha la brecha cambiaria. Si a eso hay que cargarle la inflación, lo que ha deteriorado, e incluso en la parte de las retenciones, no solo a los productores, por ejemplo, exportadores, sino también al gobierno, porque recaudar el 30% de un dólar a 100 pesos hace 2 años, con una inflación acumulada del 50 y 50 en los últimos 2 años, no es lo mismo que recaudar ahora. También el Estado se resiente ahí. Bueno, de todo eso y las implicancias que tiene, pero por sobre todo los sectores más rezagados socialmente, lo vamos a hablar con el diputado nacional Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación. Daniel, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Gracias por atendernos. Bueno, Daniel, vos venís fuiste ministro de Desarrollo Social, sabés cómo está dividido o está pautado el presupuesto o la inversión que hace el Estado en las transferencias de ingresos hacia los sectores más vulnerables. ¿Eso se puede ver afectado con un acuerdo con el FMI que involucre algún tipo de rigidez en cuanto a la disciplina fiscal? No, claramente, y lo viene planteando ya el fondo hace tiempo, no es eso el debate, lo que tiene que ver con las partidas para apoyo social, para gasto social, para apoyo a los sectores más necesitados. Es evidente que tenemos que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no hay manera de pagar este año 19.000 millones de dólares y el próximo año 20.000 millones de dólares. Ese acuerdo tiene que tener dos partes, uno es prorrogar los pagos, eso es evidente, es de pura racionalidad, extender los pagos para más plazo, pero junto con eso generar condiciones para que podamos crecer para poder pagar. No hay debate sobre las partidas sociales, sí lo que hay es un trabajo articulado que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán, que tiene que ver con eso, con generar condiciones para prorrogar los pagos, para tener condiciones para poder crecer, mantener el crecimiento económico. Este año el propio Fondo Monetario acaba de establecer que vamos a crecer más de lo pautado originalmente, sostener ese crecimiento para poder pagar. Bueno, esa comparación sobre el crecimiento económico, Daniel, ¿sobre qué año la hacemos? Porque si tomamos como referencia el 2020, cualquier economía crecería porque fue el año que la mayor caída en la historia de la economía. La comparación 2022 es con 2021, va a haber un crecimiento mayor según las expectativas al 2021. Exactamente, en la medida en que la pandemia vaya entrando en el curso que todo indica que va entrando, y en la medida en que nosotros tuvimos una caída muy fuerte en el 2020, recuperamos mucho, un poco más de 10 puntos en el 2021, y este año estamos creciendo, según las estimaciones de algunos, 3, 4%, pero estamos creciendo nuevamente, en un contexto donde falta mucho, en un contexto donde la situación es muy crítica, donde a mí me parece que hay que distinguir dos planos. El plano macro es el acuerdo con el Fondo Monetario, que a mí me parece imprescindible y de pura racionalidad. Y después en lo que hace a la vida cotidiana, que hay tres temas clave. Uno, que la plata rinda, el problema de la inflación, que la plata rinda, hay más movimiento económico, hay más trabajo, el tema es cuánto cuesta llegar a fin de mes. El segundo tema para mí es que la escuela sirva, recuperar la escuela y la escuela secundaria como centralidad en un barrio, en la comunidad, y voy a proponer yo una reforma profunda de la escuela secundaria, más moderna, más flexible, más tecnológica, vinculada con el trabajo. Y el tercer eje para mí es que el Estado te cuide en materia de seguridad. Yo creo que esos son los tres temas centrales. El principal es que la plata rinda y por eso el precio de los alimentos es hoy el problema más grave que tenemos. Daniel, de todas maneras uno mira la economía, hay estudios que señalan que, por ejemplo, el sector previsional perdió 8 puntos en su capacidad de su poder adquisitivo. Hay un ajuste sobre el sector previsional, se vio con el año que se dieron aumentos 2020, que se dieron por decretos y no por un cálculo especificado en una ley. Se habla de, por ejemplo, de bajar los subsidios a los sectores energéticos, a lo mejor es necesario o es una de las condiciones que tendría el Fondo Monetario o es uno de los lugares donde puede ahorrar el gobierno para achicar el déficit fiscal, y eso significaría también un aumento de tarifas. Mal o bien, digamos, está bien lo que vos señalas, pero mal o bien uno piensa que algo va a repercutir en los sectores, quizás no los más carenciados, pero sí en los sectores medios. Sí, yo ahí distinguiría dos planos. En lo previsional, o sea, no hay un esquema de reforma previsional o de reforma laboral en la que entendemos tradicionalmente como flexibilización laboral, que es lo que se entendió históricamente en la Argentina. Sí tiene que haber, a mi modo de ver, iniciativas para que las empresas puedan contratar jóvenes como primer empleo, sí, o personas que tienen planes sociales y que puedan ser contratadas por las empresas. En eso sí, pero no en términos de reforma laboral, de flexibilidad, ni reforma previsional. Sí creo, y se está trabajando claramente, que en lo que tiene que ver con la cuestión energética, con las tarifas, se va a un esquema de segmentación.
Yo creo ahí que la tecnología juega a favor hoy hay mucha más información para segmentar tarifas, mucha más que cuando se intentó hace años, y de hecho yo he visto y he contribuido a tener mejores bases de datos de información en Argentina. Sí creo que el tema de segmentación de tarifas y reordenar eso es muy necesario, pero yo no veo en el horizonte un esquema de reforma previsional en los términos que históricamente fue planteado, y sí una necesidad de no parar el crecimiento económico que tenemos, porque es indudable que acá hay que ampliar la torta productiva, promover la inversión privada, promover, hacer generar, crecer el mercado. Tenemos que tener más torta productiva en la Argentina, esa es nuestra salida sin lugar a dudas. Ahora, cuando vos estás hablando de promover el sector privado, promover los sectores productivos, cuando hablas con nosotros, los periodistas, hablamos con la UI, hablamos con los sectores productivos, te piden 2 o 3 cuestiones que vos estás de alguna manera negando o como viendo imposible. Una es una reforma laboral. Dicen que no quitar derechos adquiridos, pero sí para generar nuevos empleos. La otra tiene que ver también con el tema de la devaluación. Están pidiendo un dólar más competitivo. Están hablando que el dólar oficial está atrasadísimo de acuerdo al valor real de la divisa verde. Y te están pidiendo también mejores condiciones fiscales, una menor carga impositiva sobre los sectores productivos. Son 3 cuestiones que cuando vos planteás cómo vamos a salir, nos las estás poniendo como posibles. Sin embargo, es lo que piden los sectores productivos, ¿no? Primero, yo sí creo claramente que no es lo mismo una gran empresa que va a contratar a alguien que un profesional, una pyme, un emprendedor. Y ahí sí me parece que hay 2 cuestiones. Una que va un proyecto de ley, yo voy a impulsar un proyecto de ley en ese sentido, que es la persona que tiene un plan social, si toma un trabajo en blanco, se mantiene durante 12 meses en el plan social, toma el trabajo y además hay una deducción de aportes patronales para quienes lo van a contratar. ¿Eso en dónde va a sentirse a mi modo de ver? En la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado. Eso es incentivo a la incorporación de personal. Lo mismo, y casi yo diría más importante aún, con el tema de jóvenes. Nosotros tenemos 22% de desocupación en las jóvenes en Argentina. El tema de que una empresa que toma una joven como primer empleo tenga una deducción impositiva, yo no tengo dudas que incentivar eso es un elemento clave y sobre ese camino hay que ir. No es lo que entendemos por flexibilización laboral. De hecho, la Argentina, con este mismo régimen laboral, ha creado 5 millones de puestos de trabajo. Cuando la economía creció, me parece que sí el incentivo a determinados sectores es muy necesario. Y entiendo a la pyme, al profesional que dice, mira que me cuesta, no sé cómo contratar a una persona, tengo dificultades. Yo en esto ahí sí veo un elemento clave para poder avanzar. Y lo otro que, más allá de las distintas dificultades, ha habido mucha interacción con el sector privado. Gran parte de lo que fue el ATP, el pago de parte del salario del sector privado, en la práctica impidió que se cayera gran parte de las empresas. Hay mucho más para hacer y yo creo que hay que hacer mucho. Estamos hablando de una situación extraordinaria como fue la pandemia, pero aún así, según la CAME, cerraron casi 100.000 negocios y pymes en la Argentina durante el 2020. Digamos, es cierto que estuvo la ATP, es cierto que estuvo la ayuda del Estado, es cierto que se imprimió mucho dinero para auxiliar los salarios de los trabajadores formales. Esto nadie lo puede negar porque lo hemos visto todo. Pero a la vez no alcanzó también, cerraron, esto es un dato que dio la CAME, casi 100.000 negocios en el país y pymes. Afectó mucho la pandemia. En un contexto único de pandemia, sí, claramente, claro. En un contexto mundial de caída, de aumento de la pobreza en el mundo, es decir, de varios factores, pero saliendo de eso y trabajando para adelante, que es el gran objetivo, yo creo que tenemos que trabajar muy articuladamente sector público y sector privado. A mí me parece que es un tiempo... La Argentina en muchos aspectos es un modelo agotado, hay que hacer otras cosas, otro tipo de política social, otro tipo de escuela secundaria, otra interacción entre el sector público y el sector privado. Bueno, todo eso es un tiempo de salir de los títulos fáciles y de construir las políticas públicas que sean duraderas. Y en ese sentido yo le tengo fe a lo que podamos hacer en el Parlamento este año. La situación de fin de año fue muy compleja porque no se aprobó el presupuesto, pero a mí me parece que hay que aprovechar el año no electoral. Este no es un año electoral. Hay que salir de los títulos fáciles y hacer los cambios profundos que hace tiempo necesitamos en Argentina, y eso en parte tiene que ver con mayor interacción con el sector privado, con incentivo a determinados sectores para que puedan entrar e incluirse en el mundo del trabajo, y escuchar muchos de los planteos que se desarrollan.
Yo creo que hay que hacer todos los cambios profundos que hace tiempo había que hacer, que la pandemia los limitó. Yo fui el ministro de Desarrollo Social de la pandemia. Mi tarea fue sostener la paz social. Bueno, hoy es otra la tarea en términos de la política social, en la política laboral. Hay que hacerla en el 2022. Yo tengo expectativa de que se va a trabajar bien en el Parlamento, que se va a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario, porque es de pura racionalidad, sí. Y que algunas de estas leyes que yo creo muy necesarias las vamos a poder sacar y que van a servir para los próximos 10, 15 años en la Argentina, gobierno el partido A, B o C. Tenemos que dar previsibilidad en dos planos. Previsibilidad al mercado, en términos macroeconómicos, en términos de condiciones generales de la macroeconomía, y previsibilidad al que se levanta todos los días a la mañana y va a tomar el colectivo para ir a trabajar y que necesita tener claridad respecto al precio de los alimentos, y que el problema que hoy tiene no es solo que el precio de los alimentos es caro, sino que se endeuda porque no le alcanza y termina tomando crédito en cualquier lado, y en cualquier lado es al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Yo voy también ahora en el Congreso con un proyecto de ley para generar un sistema de crédito no bancario a tasas bajas para máquinas y herramientas. Belén Neubleche tiene una pregunta para vos y después nos metemos un poquito en la parte política. ¿Cómo ves el año político este año, sobre todo en el diálogo con la oposición? Belén. Daniel, buenas noches. Hoy repasando algunos datos con la producción, hablando del conflicto de Ucrania y cómo puede llegar a afectar a la Argentina, veíamos que Argentina es uno de los principales, el tercer exportador de soja, que ya no es la proteína del futuro, sino del presente, ¿no? Por la importancia que tiene a nivel mundial. Y ahí pensando en lo que vos mencionabas recién, ¿no? De la interacción entre el sector público y el privado, digo, ¿cómo puede ser que Argentina tenga este problema de acceso al alimento, ¿no? Según los datos que tengo, entre 2014 y 2018 se duplicó, pasó de 8 millones a 14 millones la cantidad de personas con dificultad. Seguramente esa cifra se incrementó en la pandemia, más allá de todos los esfuerzos, lógicamente, por lo que describías recién. Pero pensando en esta interacción, ¿no? Digo, ¿qué se puede hacer entre el sector público y el privado para que el alimento, el acceso al alimento no sea un problema estructural en la Argentina? Primero yo creo que hay que trabajar. Nosotros, efectivamente, el año pasado llegamos a tener 11 millones de personas que recibían y que demandaban asistencia alimentaria, y eso es claramente la situación más crítica que hemos tenido. A mí me parece que se está avanzando bien en ese plano. Nosotros tenemos que, producimos alimentos, es una bendición de la Argentina. Tenemos que efectivamente exportar, nos entran dólares por lo que producimos y claramente alimentos de gran calidad, y el mundo que va creciendo necesita más alimentos. Y paralelamente tenemos que lograr que comer sea barato en la Argentina, básicamente porque yo partiría de la base de que lo que se produce en un país tiene que ser accesible para los que viven en ese país. Lo que se está encarando, por ejemplo, para mí con el tema de la carne puede ser un esquema muy razonable, es decir, determinados cortes de carne tienen que ser accesibles porque hacen a la canasta básica, a la vida de los argentinos. Bueno, nosotros tenemos que promover que se exporte lo más que podamos, porque claramente eso nos permite no solo ampliar la torta productiva como país, sino que nos entran dólares. Nosotros somos un país en el que nos sobra deuda y nos faltan dólares, con lo cual todo lo que logremos exportar y vender y nos implica en términos de entrada de dólares es bienvenido para el país. Creo que ese esquema tenemos que trabajarlo. Para mí, yo creo que hay 3 reglas que tenemos que lograr. Comer tiene que ser barato en Argentina, un conjunto de productos tiene que ser accesible. Segundo, todos los chicos tienen que estar en la escuela secundaria. Tenemos que lograr que todos los chicos estén en la escuela secundaria y tener una escuela secundaria moderna. Tercero, tenemos que cortar la venta de droga en los barrios. A mí me parece que esas 3 cuestiones tenemos que sacarla de la competencia electoral. Por eso yo creo que tenemos que tener un buen año de trabajo en el Congreso. Yo cuando hablé con el presidente el año pasado, antes de las elecciones, para plantearle que quería ser candidato, quería ir al Congreso, porque a mí me parece que tenemos que aportar todo. Sacar de la competencia electoral esas 3 cuestiones, establecer un conjunto de criterios, como ha hecho, por ejemplo, Uruguay con el tema de los alimentos, y entonces una canasta básica accesible, una reforma en serio de la escuela secundaria, moderna, flexible. Todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria, no importa si gobierna el partido A, B o C, hay que lograrlo. Y tercero, cuestiones centrales como el tema de la venta de droga en los barrios. Me parece que sobre esa base tenemos que ir. Creo que lo que se está ensayando con la carne es uno de los caminos a trabajar para adelante. Daniel, vos sos uno de los políticos del Frente de Todos más dialoguista. Uno te conoce como una persona dialoguista, poco confrontativa, tenés buena relación con algunos dirigentes de la oposición. Te pregunto si crees y confías que en el diálogo para estas políticas de Estado que hay que construir y que pueden ser necesarias para el país, el diálogo puede funcionar, porque hay uno ve desde afuera mucha tensión
entre el oficialismo y la oposición. Recién vos señalabas que no se aprobó el presupuesto. El presupuesto estuvo a punto de aprobarse, no se aprobó porque un discurso de Máximo Kirchner sobre la hora cerró o enojó a la oposición. A lo mejor faltó tacto, le faltó habilidad al presidente del bloque del Frente de Todos, o a lo mejor no querían aprobar el presupuesto, pero la verdad que suceden cosas raras en la política argentina. Uno mira incluso Chile ahora, que con un cambio de gobierno entre Piñera y Boric, de derecha a izquierda, Uruguay en el paso del Frente Amplio al Partido Colorado, lo ve a la calle Pou, que nada que ver con Pepe Mujica, pero uno ve más diálogo, ve más madurez política. ¿Vos pensás que es posible que podamos alcanzar eso aquí en la Argentina? Sí, yo de hecho creo, más allá de que a mí lo del presupuesto me pareció realmente un retroceso grande en términos de que es absurdo que un gobierno no tenga presupuesto, pero pasado eso, yo creo que tenemos un parlamento con gente más dialoguista. Para mí, para entablar diálogo político, hacen falta dos cuestiones que tenemos que todos ponernos de acuerdo. Uno, se terminó el proceso electoral, uno no puede vivir en campaña permanente, con lo cual no hay cuestión electoral. En el 2023 se discutirá de vuelta quiénes son los candidatos, pero ahora no podemos vivir en campaña permanente. Uno, se terminó la campaña electoral. Y dos, hay que salir de los títulos fáciles. La Argentina tiene problemas complejos. Es decir, a mí me impacta, yo me recibí de politólogo en los 90. Todo lo que estudié, el problema de la balanza de pagos, de la exportación, la inflación, los problemas institucionales de Argentina, son los mismos que tenemos ahora. Es evidente que tenemos cuestiones no resueltas. Entonces, yo creo que este año 2022 hay que tomarlo para consenso, para acordar oficialismo y oposición sobre dos bases. No es un tema de títulos la Argentina. 3 títulos tiramos cualquiera, pero realmente hay que tener políticas públicas sólidas, serias, sostenidas. Los problemas son estructurales. Y dos, no podemos vivir de campaña permanente. Aprovechemos este 2022 para generar consenso. Yo creo que va a pasar, se va a hacer, fue realmente muy, muy malo. Lo del presupuesto, pues yo fui ministro con presupuesto prorrogado. Es un problema serio. Cada 15 días se quiere discutir cada cosa. Le va a pasar a cada gobernador, a cada intendente, a cada ministro. Es decir, es difícil planificar cuando cada 15 días hay que ver cuánta plata uno tiene o no tiene. Bueno, pasó lo del presupuesto. Tomemos seriamente. El acuerdo con el Fondo Monetario tiene que salir por consenso. El plan plurianual va a tener que ser así. Definamos 3 o 4 ejes. Pero hoy se conoció que el presidente el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero y el plan plurianual no está, y estaba anunciado desde antes de las elecciones como una condición sine qua non para discutir con la oposición, para ir más, digamos, de alguna manera más fuerte políticamente a discutir con el fondo. Sin embargo, en el decreto, creo que sale mañana, en las próximas 24 horas, el boletín oficial, donde sale el temario de lo que se va a tratar en las sesiones extraordinarias, no está el plan plurianual, Daniel. Seguramente porque falta avanzar en los detalles con el Fondo Monetario, pero las sesiones extraordinarias estrictamente son un mes, es el mes de febrero. Pero en marzo en marzo se vence el acuerdo, hay que votarlo ahora, hay que acordarlo ahora. No, en marzo, o sea, lo que está claro es que nosotros no estamos en condiciones de pagar los vencimientos que tenemos que pagar en marzo, con lo cual es evidente que hay que tener un acuerdo antes con el Fondo Monetario. Entiendo yo que cuando ese acuerdo esté avanzado, eso se transforma en una carta de intención, en un proyecto, y ese proyecto va a venir al Congreso y se puede incorporar en cualquier momento. Sin lugar a dudas va a ser así, y algo bueno es que todo acuerdo con el Fondo Monetario tenga que pasar por el Congreso, el actual y los que vengan, si vienen otros en el futuro. Yo creo que eso va a poder establecerse. Me parece de pura racionalidad que en el momento en que el Ministerio de Economía tenga un avance sostenido con el Fondo Monetario, un memorándum, una carta de intención, sea eso lo que venga al Congreso, y no tengo dudas que lo va a enviar al Ejecutivo cuando ya esté ese avance real. La última para Belén. Daniel, bueno, para el presupuesto, la partida que estaba asignada en el caso de desarrollo social es similar a la del año anterior en términos nominales. Lo que sí, cualquier escenario de negociación con el Fondo Monetario habla de cierta manera de que tiene que haber un ajuste. ¿Cómo pensás que va a repercutir esto? O sea, se apunta mucho a las tarifas que representan un 2% del Producto Bruto. ¿Cómo representás que va a repercutir, digamos, en los sectores más vulnerables, y si la segmentación es una vía, digamos, para no afectar tanto a esta población? En lo que hace a las políticas sociales, yo como ministro tuve muchas reuniones. Cada vez que venían las misiones del Fondo Monetario, se reunían con distintos ministerios, por lo menos conmigo se reunieron
3 o 4 reuniones tuve. Siempre quedó claro, y no era un debate, que no es las partidas que hacen a la atención al 40% de pobreza las que estaban en discusión. Y entiendo que eso claramente no está en discusión. No lo veo ni siquiera en ningún análisis de los avances que se van dando. Sobre el tema de tarifas, sí está claro que vamos a un esquema de segmentación. Está claro que, y yo digo, hoy, para mí el siglo XXI y la tecnología ayuda. Hoy tenemos más claro qué se consume, de qué manera, qué características, qué es. Yo armé una base de datos muy importante en el Estado que nos da idea también de dónde estamos parados. Me parece que segmentar tarifas, mantener la tarifa social y segmentar en función de los ingresos, de los consumos, es algo como muy razonable. Seguramente se va a avanzar en esa línea. No veo ningún escenario que se vea afectado en las partidas para atender la cuestión social, y en todas las conversaciones que yo tuve con los equipos del Fondo Monetario, siempre eso fue claro y nadie lo planteó. Daniel, te veo optimista, más optimista que yo. Ojalá tengas razón vos, digamos, porque es un año muy difícil para la Argentina y depende mucho de lo que pueda pasar en el 2022 para ver Tenemos cómo la obligación, sigue, ¿no? Tenemos la obligación de hacer un cambio profundo. Yo digo, tenemos que hacer un cambio profundo de verdad, es así, nos corresponde. Nuestra generación tiene que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. Y eso, digo, aprovechemos el año no electoral, no hay un debate electoral este año. En el 2023 habrá candidatos a presidente, habrá primaria, habrá un montón de cuestiones, va a ser difícil consensuar. Bueno, aprovechemos todo este año y hagámoslo seriamente. Además, me parece a mí que la sociedad nos está mirando con la lupa. Está muy lastimada la relación entre la sociedad y la política en Argentina. Muy lastimada, muy quebrada la relación entre la sociedad y la política. Y nos está mirando a todos con una lupa. Actuemos seriamente. Yo por lo menos doy el compromiso, y así lo voy a hacer, de consensuar, de hablar con todos y de buscar resolver los problemas estructurales que tenemos que resolver este año 2022. Daniel Arroyo pasó por el canal de la ciudad. Gracias, Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Vamos a ir a un breve corte. Cuando volvamos va a estar Daniela Hacker con nosotros. Daniela Hacker es periodista especializada en temas de salud. Hay muchas novedades respecto a la pandemia. Claro, vos vas a decir otra vez los casos, otra vez los contagios. No, vamos a hablar de novedades positivas. Cambian los protocolos, cada vez son más flexibles. Hay una muy importante, que lo va a comentar Daniela y nos va a contar por qué y a partir de cuándo, respecto a los viajeros. Y esto es inminente para los próximos días, posiblemente mañana o pasado se publique. Y además, Daniela Hacker, yo me pregunto, o te pregunto a vos, ¿puede un libro, un trabajo de investigación que relacione al cáncer ser un canto al optimismo? ¿Te puede dar optimismo, te puede hacer confiar en vos mismo y en tu futuro un libro donde se hable de cáncer? Bueno, Desmitificar el cáncer, un libro que fue premiado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lo logró Daniela Hacker. De eso vamos a estar hablando al regreso después de la tanda. Segundo bloque de hoy nos toca, vamos a hablar un poquito de la pandemia, pero bueno, dejamos de lado los casos, dejamos de lado lo que hablamos siempre, ¿no? Omicron nos superó en cuanto a la masividad de los contagios, ¿no? Ayer, por ejemplo, el doctor Luis Cámara nos decía que nunca sucedió y que va a quedar como un hito en cualquier epidemia mundial, una pandemia, que se contagiara tanta gente, ¿te acuerdas, Belén? ¿No? Dijo sí. Tanta gente y todos al mismo momento y en todos los lugares del mundo. O sea, un caso que se va a estudiar. Por suerte, Omicron, esta parte del COVID no es tan agresiva, solo afecta a las vías respiratorias superiores y se puede sobrellevar como una enfermedad endémica respiratoria más. Pero de todas maneras, todo esto va a generar cambios en los protocolos, está generando cambios en los protocolos de aislamiento, los protocolos de comportamiento de las personas respecto al COVID. Está con nosotros Daniela Hacker, periodista especializada en temas de salud, una amiga del corazón que tengo, que además me encanta tenerla en este programa. Dani, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hay una novedad, contala. Sí, la novedad es que a partir de mañana se publicaría en el boletín oficial que ya no se necesita PCR para regresar a la Argentina siempre y cuando se tenga el esquema de vacunación completo. Entonces, las personas que en este momento están fuera del país, en el país que sea, cuando vuelvan a la Argentina, sí tienen el esquema de vacunación completo, eso hay que aclararlo. ¿El esquema son 2 dosis, son 3 o la segunda dosis dentro de los últimos meses? Eso lo vamos a ver mañana, el decreto.
Yo creo que solo van a pedir 2, pero es una idea. Digo, por ejemplo, hay casos, o sea, yo por ejemplo todavía no me convocaron para la tercera dosis. Digo, claro, pero la segunda te la diste hace menos de 4 meses. Claro. Por eso, claro. ahí están los tiempos. Hay que ver si mañana ponen que el esquema es 3, si hubo un espacio de más de 5 meses o no. Yo no creo que quizás vayan al tercero, veremos mañana cómo se publica. Y lo que dice esquema de vacunación completo. Por ahora esa es la información. Entonces, la gente que está en el exterior, la verdad que es lógico y tiene un sentido, porque estamos arriba de los 100.000 casos todos los días. ¿Cuál es el sentido de prohibirle a los compatriotas que vuelvan a su país cuando acá tenemos tantos contagios como en todos lados? Sí era lógico cuando estaba esta amenaza de Delta, que quizás lo que se quería era frenar que vengan nuevas variantes, pero digo... Hoy en la situación Omicron es dominante en todo el mundo. No funcionó en su momento, no iba a seguir funcionando ahora, sobre todo porque los hospitales, hay que decir, siguen con una baja ocupación, lo que tenga que ver con COVID. Entonces, tampoco puede colapsar el sistema de salud, porque el sistema de salud, la parte de testeos, la parte primaria sí, hay muchísima gente, pero no se replica en la cantidad de internaciones, aunque las muertes van subiendo de a poco, pero sigue siendo un número lamentable, por supuesto, pero sigue siendo un número bajo en relación a los contagios que hay. Daniela, hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti, habló ahí en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, dijo que en la Argentina los antivacunas representan solo el 2 y 3% de la población. Es probable que así sea. En la Argentina no hay movimientos antivacunas. Sin embargo, lo que sucede en la Argentina es raro. Somos todos pro vacunas, sin embargo, no queremos ni pasaporte sanitario ni que nos exijan tener la vacuna. Claro, ese es un problema también, el calendario de vacunas oficiales existe hace muchos años y siempre lo pedían en las escuelas, cuando uno lleva a los chicos siempre lo piden. El tema... Acá no tenemos una sociedad antivacunas para nada. Siempre hubo algunos grupos muy focalizados en determinados lugares, en Córdoba, en determinado lugar. O sea, siempre era muy poco, pero yo creo que ahora se da 2 situaciones. Primero que gente que siempre se vacunó, ahora tanta desinformación que hubo en este tiempo, tanta información cruzada, empezaron a tener cierta desconfianza que antes no tenían. Y por el otro, hay gente que es súper pro vacunas, pero con sus chicos todavía no está convencido. No está convencido quizás porque no le quieren dar la Sinopharm, o no están convencidos porque... Mal presentada la Sinopharm por parte del gobierno. Claro, ¿no? O no están convencidos porque el riesgo de que los chicos tengan un COVID grave es muy, muy bajo. Entonces... se da esa situación. Hay gente que decide no vacunar a sus hijos y no son antivacunas, simplemente es una decisión. Entonces, la discusión del calendario de vacunas, ¿se puede incluir el de COVID? Se tardan años en incluir las vacunas en el calendario. Sobre todo porque las vacunas anti-COVID son vacunas experimentales todavía. Sí, no todas, pero... ¿Cuál no es experimental? No, ya la Pfizer es definitiva. Ya está. Pero, bueno, digamos... ¿Se podría poner, no se podría? ¿Qué se dejaría sin escolarizar a un chico porque sus padres no lo quieren vacunar? ¿Estamos dispuestos a que un chico no tenga escolarización porque sus padres no lo vacunaron en esta vacuna? Es un tema muy delicado, muy delicado. Muchísima gente que por supuesto se vacunó y vacunó a toda su familia está también en contra de esto, ¿no? Como o sea, todos contagiamos, los que estamos vacunados y los que no están vacunados. Entonces, pero se dice que los que no están vacunados tienen una carga viral mucho más fuerte y pueden contagiar más. Claro. Bueno, son muchas Dani, cosas que se chocan. Lo importante es que tratemos todos de vacunarnos, porque la situación que estamos viendo ahora de 100.000 casos y tan baja cantidad de muertes en relación a los casos... Y demanda de atención sanitaria, ¿no? Es solo gracias a la vacuna. Que podamos estar tranquilos es gracias a la vacuna. Recién, por si no saben, Daniela es compañera mía en la radio, hace muchos años, 7 años que hacemos todas las tardes en la 1110, 18 a 20, de paso lo vendemos en AM 1110, con Dani y un gran equipo. Pero durante la pandemia, Daniela trabajó muchísimo. Y vos traías notas, investigaciones, que el suero equino, que el ibuprofeno vaporizado, que, bueno, había otros
no me acuerdo, que aparecían como novedades para tratar el COVID. Después se fueron diluyendo. Parece que lo único que funcionó fue la vacuna. Todos los demás tratamientos no tuvieron el resultado que parecían cuando eran presentados. Bueno, es que fue algo único. Sobre la marcha había cosas que estaban en desarrollo, había cosas que se empezaron. Dicen que cuando empieza una situación tan grave, lo primero que hacen los médicos y los investigadores es buscar qué hay en el botiquín, qué es lo que ya está probado que se podría utilizar. Y hubo muchos estudios, muchos ensayos, vacunas que llegaron a fase 2 y fase 3 y que no funcionaron. Claro. Incluso se hicieron ensayos acá de vacunas que no funcionaron. Entonces, o sea, llegaron a la fase 3, que es la definitiva, y ahí se comprobaron que no servían. Y no servían. Entonces, fue una situación única. Una vacuna que antes tardaba más de 5 años, la tuvimos en 1 año y medio. O sea, esto fue una situación única. Lo que sí están funcionando son estos antivirales, que todavía no tenemos en la Argentina, que se dan a personas que empiezan con la enfermedad y tienen algún riesgo por el cual se le puede complicar. Claro. Pero todavía acá no lo tenemos. Pero lo que nos cambió la situación y por lo cual uno piensa que ahora se contagia y se queda en su casa y lo va a pasar bien, es la vacuna, no es otra cosa. Sí, y creo que lo que se está dando también un poco, que también ayer lo hablábamos con el doctor Camera, es que, o sea, así como la pandemia va cambiando y nos va cambiando a todos la percepción sobre la pandemia y los riesgos, digo, ahora hay mucha gente que quizás no quiere darse la tercera dosis por esta sensación de, bueno, no pasa nada, es una gripe, porque tiene quizás gente a su alrededor que no la pasó mal. Digo, es una falsa sensación. Porque... Claro, el éxito de la vacuna también es el problema de la vacuna, claro, ¿no? Porque cuando todos estamos vacunados y no vemos casos graves, la gente le pierde el miedo a la enfermedad, entonces dice, ¿para qué me voy a vacunar? ¿Para qué me voy a dar una más? Si ahora ya está todo tranquilo, si ahora uno pasa el COVID y es algo fácil, entre comillas. Entonces, claro, pero eso fue solo gracias al éxito de la vacuna. Después, está demostrado, después de 4 o 5 meses, las defensas bajan. Entonces, para no estar en esa situación de riesgo que tuvimos al comienzo de la pandemia, es fundamental que cuando pase la cantidad de meses y te convoquen, te vacunes. No hay otra solución. El éxito de la vacuna es lo que la gente después dice, bueno, si está todo bien. Claro. Porque no, está todo bien porque la vacuna tiene éxito. Claro. Y eso no lo tenemos que olvidar. Y si ahora vemos que la gente pasa el COVID en su casa y como un resfrío, es porque está vacunada. Y por eso es tan importante darse los refuerzos cuando corresponda. Y es también la forma de combatir al virus, ¿no? Como humanidad, digamos, o sea, como de generar defensas, mientras que en sociedades, países, grupos sin vacunarse, siempre está la posibilidad que el virus mute. Que en un punto es el gran problema, ¿no? Las grandes sociedades y comunidades que no tienen acceso a la vacuna y que hacen también que proliferen nuevas cepas, digo, los que tienen oportunidad que se vacunen. De verdad que tener hoy la vacuna es algo para valorar y que siempre tenemos que pensar que eso es lo que nos permite pasarla como un resfrío, porque antes la mortalidad era altísima en relación a los contagios. Daniela, antes de hablar de tu libro, que hay que darle un párrafo aparte del libro de Daniela, que ya lo presentamos, yo te quiero hacer una pregunta respecto al COVID. Lo hemos hablado muchas veces en la radio. Nos han dicho, ¿cuántos médicos, epidemiólogos, infectólogos nos dijeron lo importante en una pandemia es la comunicación, la autoridad sanitaria cuando comunique? ¿Cómo viste la comunicación del gobierno? Bueno, fue difícil. Fue difícil desde el primer día que el exministro Ginés González García dijo el virus acá no va a llegar. Me recuerdo también cuando el presidente dijo con bebidas calientes vamos a combatir el virus. Fue difícil. Fue difícil en todos los países, hay que decir, que los errores se cometieron en todos los países. Acá fue especial, ¿no? Bueno, acá fue especial por el vacunatorio VIP, todas esas cuestiones que le quitaron credibilidad también a la autoridad para la hora de comunicar. Sí, la comunicación, sobre todo la vacuna Sinopharm para niños, claro, diciendo que ya se habían vacunado millones de chicos en China y no había comenzado la vacunación, digamos. Hubo muchos errores y esos errores son los que después generan la desconfianza, nada más, porque lo que tiene que presentar la autoridad sanitaria es confianza, es seguridad y es información. Información real cuando hay, y si no hay, decir no hay información. Claro. No decir una cosa por otra, ¿no? Acá tuvimos las idas y vueltas con Pfizer, la vacuna rusa, que todavía no se aprueba por la OMS, digamos, que siempre se anuncia que se está por aprobar, pero no se aprueba. Bueno, son muchas cosas que después alimentan a gente que quizás antes no tenía problemas, no era antivacuna, y todos esos errores quizás
la alimenta. Por eso es tan importante comunicar bien y con datos reales, no decirle a la gente una cosa por otra por la desesperación del momento. Claro. Bueno, Daniela, hace 20 días atrás, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decidió que el libro de Daniela Hacker, Desmitificar el cáncer, sea considerado de interés legislativo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El libro de Daniela es un libro que habla sobre el cáncer en primeras personas, porque son testimonios reales que cuentan cómo atravesaron el cáncer, pero es un canto al optimismo, o sea que el cáncer puede ser tratable y que tampoco necesariamente tiene que ser algo relacionado con la muerte. ¿Por qué el libro, Daniela? Bueno, yo me dedico al periodismo de salud y específicamente en oncología había hecho mucho trabajo, sobre todo en acceso a la salud, y vi que había mucho mito, mucha desinformación sobre lo que es el cáncer, ¿no? Sobre todo porque la gente engloba bajo la palabra cáncer a toda una cantidad de enfermedades que sí, que tienen en común, que se llaman cáncer, pero que son absolutamente diferentes, no solo en lo que son como enfermedad, sino la evolución que pueden tener. Pero incluso dentro de... Lo que cuesta hablar en un medio de comunicación de cáncer, ¿no? Sí, digamos, sí, porque a la gente, una tragedia, claro. La gente lo asocia absolutamente a la muerte, porque todos conocemos a alguien que falleció de cáncer, pero cuando uno empieza a conversar, también todos conocemos gente que tuvo cáncer y que se curó o que convive con la enfermedad. Hoy en día, y eso va evolucionando a medida que pasa el tiempo, si es detectado a tiempo el cáncer, englobando todo, sin hacer detalles por tumor, el 70% se curan. Qué número interesante. Es un número muy grande y sin embargo todos lo seguimos asociando a la muerte, porque básicamente tener a alguien cercano que fallece de cáncer es muy doloroso y te marca para siempre, ¿no? Igual es una de las principales causas, ¿no?, de mortalidad. De mortalidad por enfermedad siempre está entre las primeras. El tema es que no hay que generalizar. Lo que pasa es que hay un abanico de posibilidades. Claro, también, este ¿no? 70% me parece muy interesante es porque muy tiene que ver con la atención posibilidad temprana. De curación cuando se detecta a tiempo, ¿no? Pero incluso dentro de cáncer de mama, por ejemplo, que también uno generaliza, hay tantos tipos de tumores y hay tantos tipos de causas que ni siquiera uno puede generalizar por decir el cáncer de mama te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Para cada subtipo dentro del cáncer de mama hay un tratamiento diferente. La ciencia avanzó muchísimo. Todos los años hay un nuevo avance que tiene que ver con algún tipo de tumor o un subtipo. Entonces es muy importante cuando uno... ¿Cómo está la cobertura acá en el sector público y privado por ejemplo, las prepagas? ¿Cubren todos los tratamientos de cáncer? Bueno, lo que pasa en la Argentina es algo muy especial, porque por ley tenemos la cobertura de todo el tratamiento, pero eso sería lo general. En la práctica, cada sistema de salud, y el sistema de salud argentino es muy fragmentado, tenemos hospitales públicos, pero tenemos que dependen de los municipios, de la provincia, de la nación. Tenemos las obras sociales que son más de 300. Tenemos las prepagas. Tenemos el PAMI, tenemos el IOMA. No es normal que un sistema tan fragmentado como tenemos en el sistema argentino. En otros países no hay tanta fragmentación. En cada sistema hay lo que se llama un vademecum, que es lo que el sistema decide que va a cubrir. Entonces el enfermo se encuentra con que su tratamiento puede estar o no dentro de ese vademecum, esa lista de tratamientos que su sistema de cobertura decide cubrir o no. Y ahí empieza un camino, y es un camino muy difícil. Y muchas veces cuando hablamos de enfermos de cáncer, la enfermedad es un peso, pero la burocracia es un peso terrible que carga el enfermo y el entorno, ¿no? Y que va a tener que hacer un laberinto, porque va a ir al primer lugar, se lo van a rechazar, va a tener que pedir de vuelta turnos en el médico para llenar nuevos formularios, para volver a presentar. En algún momento puede llegar a tener que presentar en la justicia. Las cosas van y vienen, aunque dentro del sistema público, uno dice, bueno, es un solo camino. No,
Una persona que vive en un municipio de la provincia de Buenos Aires tiene que ir, se lo van a rechazar en su municipio, con eso va a la provincia, se lo pueden llegar a rechazar si no está incluido, con eso va a la Nación, se lo pueden rechazar, con eso va al Ministerio de Desarrollo Social a una dirección y recién ahí presentando en cada lugar todo desde cero, porque son todos formularios desde cero, con los diferentes rechazos llegaría al último camino. ¿Cuánto tiempo pasó en eso? ¿Cuánta angustia? Mientras tanto la enfermedad avanza. La enfermedad avanza, claro. y es una enfermedad que una vez que se detecta hay que empezar a tiempo el tratamiento. Y los pacientes pasan con sus formularios, con su documentación, con estudios que tienen con sello del director del hospital. Los médicos dedican, ¿sabés cuánto tiempo? 30% de su tiempo está dedicado a la burocracia. Claro. Por algo que no se estudia en la facultad, que es llenar formularios. Claro. Entonces, esas son las cosas que realmente vale la pena hablar. Yo te recomiendo este libro. El libro es de acceso gratuito. Es algo, me olvidé decirlo porque es muy importante. No lo tenés que comprar. Es un libro digital. ¿Lo podés bajar donde, Daniela? Desmitificarelcáncer.com y se baja para todos los dispositivos de forma absolutamente gratuita. Es un libro de acceso gratuito. Si tenés un familiar, un amigo o lamentablemente vos estás padeciendo el cáncer, yo te recomiendo que lo leas. Es un libro que te llena de optimismo. Yo tuve la posibilidad de leerlo un par de veces. Y tiene testimonio del doctor Cormillot, sí, de claro. Fedeval, de Marisa Andino, de Dalia Goodman, de Gustavo Garzón. Son diferentes famosos que dieron su testimonio también para contar sus experiencias, que cada uno fue pero aparte te enseña única. el libro, por ejemplo, el lenguaje bélico que no estamos acostumbrados. Después de darle pelea a una larga enfermedad, bueno, claro, bajarle un poco la tensión. Es una enfermedad eso que está absolutamente nombrada con el lenguaje de la guerra. Claro. El paciente tiene que luchar y debe vencer, y a veces el paciente hace todo lo que dice el médico y lamentablemente no funciona. Y no es que el paciente no luchó bien o no luchó demasiado. Claro, sos un guerrero y sí, quizás... Está cargado de lenguaje bélico, los tratamientos, como todo. Si uno analiza el lenguaje de esta enfermedad, y ese lenguaje hay que sacarlo, porque el paciente hace lo que le dice el médico y la curación a veces depende de él y a veces no. Dani, un gusto tenerte en el programa. Gracias. Te quiero mucho, amiga. Vamos a hablar de confianza, pero de cuando falta confianza en el gobierno a veces suceden cosas que no deberían pasar. Nuestra pelea, por más que algunos se disgusten contra el Fondo Monetario, con el Fondo Monetario Internacional, donde firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos cómo debemos crecer. Y cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció. Y recuerden que el ajuste más cercano que el fondo le pidió a la Argentina hizo desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hizo perder 3 baluartes centrales para el desarrollo de un Estado y de una sociedad. Están buenos los discursos del presidente Alberto Fernández. El problema es cuando los discursos tienen una gran distancia con lo que sucede en la realidad, ¿no? Recién hablamos con el diputado Daniel Arroyo. El gobierno anunció antes de las elecciones de noviembre que iba a haber un plan plurianual para acordar con la oposición, para tener un acuerdo político integral de parte de todos los sectores de la sociedad para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Están llamadas las sesiones extraordinarias para todo febrero y no está el plan plurianual, no se conoce. Hubo un llamado a la oposición donde se le iba a explicar cuál era el acuerdo o qué programa se le iba a llevar al Fondo Monetario Internacional. La reunión se suspendió. Hubo anuncios respecto a un plan económico. El plan económico ya está. ¿Cuántas veces lo escuchamos decir al gobierno, al propio presidente, ¿no? A veces lo desgasta mucho el presidente o al propio Martín Guzmán sobre que ya el plan económico existía. No lo conocemos. Esto genera pérdida de credibilidad, pérdida de confianza. Yo podría traspolar la situación económica a la cuestión sanitaria. ¿Por qué el gobierno a veces, o por ejemplo cuando volvió a crecer muchísimo los casos de contagio, esto fue entre las elecciones PASO y las elecciones nacionales, el gobierno dejó de tomar medidas restrictivas con una mirada mucho más política que sanitaria. Desoyó incluso a sus médicos, al grupo de profesionales que lo asesoraban en la marcha de la pandemia y tomó decisiones políticas. Veía que la gente que se había opuesto al cierre de las escuelas, que se había opuesto a las cuarentenas tan largas, a las medidas restrictivas eternas, las más largas del mundo, desconfió, le perdió confianza al gobierno y ahí le otorgó una derrota electoral. Y tomaron medidas políticas más que sanitarias. Todo eso generó que en este momento solo
el 22% de la sociedad, según una última encuesta, confía en el gobierno. Y de ese 22%, solo el 8% cree que es el presidente el que toma las decisiones, el resto cree que las toma la vicepresidenta Cristina Kirchner. Recuperar la confianza en la sociedad va a ser fundamental, tanto para la economía, para lo sanitario o para lo que sea. Un gobierno que no tiene confianza o que no genera confianza, créame que todo le cuesta el doble o el triple, y eso genera problemas, el doble o el triple, para todos nosotros. Ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca. Belén nos va a hablar de un tema, está lejos de Argentina, ¿eh? Allá en el invierno del hemisferio norte, en Ucrania, está el conflicto más importante desde la caída del muro de Berlín. Puede convertirse en un conflicto bélico, algunos dicen que todavía está lejos, pero la posibilidad está latente. Algunos medios europeos hablan de la antesala de un conflicto bélico entre Rusia y Estados Unidos, producto de lo que sucede en Ucrania. Mientras tanto, la economía ya empezó a padecer los efectos. Rusia abastece al 40% de Europa en cuanto a energía y ya las tarifas volaron en un montón de usuarios de distintos países de Europa Occidental. Así es, pero bueno, que no cunda el pánico, como vos decías, bastante tenemos, ¿no? Bastante acá tenemos nosotros para ligarla de ahí para ligar la que viene de Rusia y de Ucrania. Hay varias cuestiones para analizar porque se arma como un escenario geopolítico donde Argentina es un jugador muy fuerte. Quizás, no sé si nosotros tenemos dimensión del peso que tiene Argentina en lo que es exportación de commodities y en la capacidad de alimentar al mundo. Bueno, recién por eso se lo preguntaba a Daniel Arroyo, digo, somos un país con mucha capacidad de generar alimento al mundo y sin embargo, bueno, tenemos ciertas debilidades en nuestra economía. Ahora, lo que se plantea es un escenario que puede ser incluso en algún punto conflictivo para la Argentina, porque esto pone en juego, Ucrania es uno de los principales productores de trigo y de maíz. Entonces es un competidor de Argentina porque Argentina también compite en el negocio cerealero. Si Ucrania entra en un conflicto bélico, podría verse afectada la oferta de producto, entonces eso haría que Argentina aumente la capacidad, o sea, que abarque mercados que Ucrania dejaría vacíos. Pero bueno, eso también puede hacer que aumente el precio de los commodities. Si aumenta el precio de los commodities, tenemos los problemas clásicos del desacople, ¿no? De esto, de aumentan los precios en el exterior, pero a nivel interno perjudica en el precio de los alimentos. Entonces, lo que vimos este año con la carne, ¿no? Esto de que cuanto más se vende al exterior, más se valoriza el producto. Sí, para intentar mantener el precio de la carne nos perdimos 700 millones de dólares de exportación de carne, que es el dato que se conoció ayer. Y incluso así la carne aumentó, que eso quizás es lo más problemático. Preparamos unas placas para que se vea esto que venía diciendo recién, ¿no? De lo que representa el complejo cerealero en la economía argentina. Bueno, 4 de cada 10 dólares que ingresan al país tienen que ver con trigo y con maíz, y el 30% de las exportaciones que produce la Argentina son de soja y derivado, aceite de soja, harina de soja. El complejo exportador del agro, todo lo que tiene vinculación no solo con los commodities, sino productos agroindustriales, es más del 60% de las exportaciones, que eso es un dato que lo agrego para que se comprenda la importancia. Pero esto lo queremos enmarcar en que, lo que decía recién, Ucrania es uno de los países más importantes productores de trigo y de maíz, por lo tanto es un competidor, igual que Rusia, de productos cerealeros. Por lo tanto, se puede dar este escenario, pero ayer hablaba con Marcelo Elizondo, que es un economista que escribe mucho en el Suplemento de Comercio Exterior de La Nación y analiza desde una visión geopolítica lo que puede llegar a suceder. Y lo que me decía es, tanto con el precio de los commodities como lo que puede pasar en la energía, que si bien Argentina tiene cierta capacidad de autoabastecimiento de energía, los precios de los commodities, la característica que tiene es que son globales, entonces eso después te tensiona en el mercado interno. Y lo que me decía es que lo que puede pasar es que este conflicto haga que muchos fondos de los países emergentes, inversiones o distintos tipos de fondos que estarían destinados a los países emergentes, se concentren en Estados Unidos. Eso hace que se fortalezca mucho el dólar y, lógicamente, cuanto un dólar más fuerte, las economías con una moneda más débil como la Argentina ven resentida en alguna forma su propia moneda. Por lo tanto, bueno, ese es un poco el escenario y dijimos, ¿no? Estamos lejos de Ucrania, pero puede ser lo que desate, o sea, si se desata este conflicto, bueno, puede ser que se den todas esas tensiones y hay que ver en esa situación cómo está para la Argentina. Argentina también está preparado para ir a ocupar los mercados que por una situación bélica o de conflicto internacional
se le abrirían a Argentina. Claro. Hay que ver si Argentina está preparado, porque también te puede pasar eso. Digo, por ejemplo, Rusia es gran exportador de energía. En el medio de un conflicto con Europa, Argentina tiene gas, tiene petróleo, pero no está en condiciones de exportar. Hoy Argentina no tiene las condiciones no logísticas. llegamos a abastecer. No llegas a abastecer el claro. mercado interno, no vas a salir a exportar, a pesar de tener riqueza natural. Bueno, pasa con el petróleo, con Vaca Muerta, Así sí, es. recursos hay, pero bueno, tiene que estar la infraestructura también para dar respuesta. Bueno, nos estamos yendo. 1 de febrero comienzan las sesiones extraordinarias. No está el plan plurianual para acordar con el Fondo Monetario Internacional, pero sí está la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tema con la justicia? El gobierno tiene un toque con la justicia siempre que abre algún periodo parlamentario, tiene alguna iniciativa relacionada con, digamos, fuera de la agenda, tiene que ver con la justicia. Bueno, veremos cómo les va. Se viene una pelea con la oposición por ese tema. Gracias por haber estado ahí. Nos despedimos. Mañana 22 horas aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos con esto que es Hoy Nos Toca, para contarte lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Chao, hasta mañana.